Buenos días, profesor. Gusto en saludarle. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeras Paola Panqueva y Sabrina Graterol, hoy le vamos a presentar nuestra investigación correspondiente a la unidad 3. La investigación científica representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del conocimiento en el campo de la psicología. A través de la investigación es posible comprender de manera más profunda los procesos mentales, las emociones y los comportamientos humanos, así como identificar factores que influyen en el bienestar individual y social. Para ello, los investigadores utilizan diferentes métodos y técnicas que permiten recolectar información de manera sistemática y objetiva. Sin embargo, la recolección de datos por sí sola no es suficiente para generar conocimientos científicos. Los datos obtenidos durante una investigación deben ser analizados, interpretados y presentados de manera adecuada para que puedan convertirse en información significativa. En este sentido, el uso de herramientas estadísticas resulta fundamental, ya que permite organizar los datos, identificar patrones y establecer relaciones entre variables psicológicas. A partir de esta idea, en esta oportunidad se abordará la importancia del análisis, la interpretación y la presentación de los resultados estadísticos en la investigación psicológica, así como un ejemplo que permita comprender cómo se aplican estos procesos dentro de un estudio en psicología. En primer lugar, es importante señalar que el análisis estadístico permite organizar, clasificar y examinar los datos obtenidos durante una investigación con el fin de responder a las preguntas planteadas al inicio del estudio. Según Fernández y Baptistas, el análisis de datos consiste en un proceso mediante el cual se examina la información recolectada para comprobar la hipótesis y comprender mejor el fenómeno investigado. En el campo de la psicología, el análisis estadístico es especialmente relevante porque permite estudiar fenómenos complejos relacionados con el comportamiento humano, como las emociones, el aprendizaje, la motivación o las relaciones sociales. A través de la estadística es posible identificar tendencias, diferencias entre grupos o relaciones entre variables, lo cual contribuye a fortalecer la validez científica de las investigaciones. No obstante, el análisis estadístico por sí solo no es suficiente. Después de analizar los datos, es necesario interpretar los resultados, es decir, comprender qué significan esos datos dentro del contexto del estudio. La interpretación permite relacionar los resultados obtenidos con el problema de investigación y con los planteamientos teóricos que sustentan el estudio. De acuerdo con Visquera y colaboradores, interpretar los resultados implica explicar el significado de los datos considerando las características de la muestra y el contexto en el que se desarrolla la investigación. Otro aspecto fundamental es la presentación de los resultados estadísticos. Los resultados deben presentarse de forma clara, organizada y comprensible para que otros investigadores o lectores puedan entender fácilmente los hallazgos del estudio. Para ello se utilizan recursos como tablas, gráficos o diagramas que facilitan la visualización de la información. Una presentación adecuada permite que los resultados puedan ser analizados, comparados o incluso replicados en futuras investigaciones. Para comprender mejor este proceso, se puede considerar un ejemplo sencillo de investigación psicológica. Supóngase un estudio cuyo objetivo es analizar la relación entre estrés académico y el rendimiento escolar en estudiantes universitarios. Para ello se aplica una escala de estrés académico a una muestra de 100 estudiantes y posteriormente se recopilan sus promedios académicos del semestre. Una vez obtenidos los datos, se realiza un análisis estadístico utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que permite identificar la relación entre dos variables. Los resultados muestran una correlación negativa moderada de R es igual a menos 0.45 en estrés académico y el rendimiento escolar. Esto significa que a medida que aumenta el nivel de estrés en los estudiantes, el rendimiento académico tiende a disminuir. A partir de esta interpretación, el investigador puede concluir que el estrés académico podría influir en el desempeño de los estudiantes. En la presentación de estos resultados, el investigador podría incluir tablas o gráficos que permitan visualizar la relación entre ambas variables, facilitando así la comprensión de los hallazgos. Como reflexión final, es importante destacar que el análisis, la interpretación y la presentación de los resultados estadísticos
representan habilidades fundamentales dentro de la formación de los estudiantes de psicología. Estas competencias permiten comprender los fenómenos psicológicos de manera objetiva y fundamentada, contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico en las disciplinas. El análisis, la interpretación y la presentación de los resultados estadísticos constituyen etapas esenciales dentro del proceso de investigación psicológica, ya que permite transformar los datos obtenidos en conocimiento científico útil para comprender el comportamiento humano. Muchísimas gracias, profesor, por toda la atención prestada. Y mis compañeras continúan con la investigación. Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y en esta diapositiva abordaré la estructura de un artículo científico en psicología y su importancia dentro del trabajo investigativo. En términos generales, un artículo científico es el medio formal mediante el cual se comunica una investigación a la comunidad académica. Sin embargo, no se trata solo de presentar información, sino de hacerlo con un orden lógico, claro y verificable. Cuando se habla de estructura, se hace referencia a la manera en que el contenido del estudio se organiza en distintas secciones. Esta organización no surge por casualidad, sino que responde a las mismas fases del proceso científico. Es decir, primero se plantea un problema, luego se explica cómo fue estudiado, después se muestran los datos obtenidos y finalmente se interpretan esos hallazgos. Por eso puede afirmarse que la estructura del artículo refleja en forma escrita el recorrido de la investigación. Por otra parte, la importancia de esta estructura radica en que permite que el estudio sea comprendido, evaluado y utilizado por otros investigadores, estudiantes o profesionales. Si un artículo no tiene una secuencia ordenada, sería mucho más difícil saber qué se investigó, cómo se hizo o qué valor tienen sus resultados. En otras palabras, la estructura aporta coherencia, facilita la lectura crítica y hace posible el conocimiento producido y que no quede disperso. En psicología esto es especialmente relevante porque se trabaja con fenómenos humanos complejos, donde el rigor metodológico resulta indispensable. Entonces, más que un simple formato de redacción, la estructura del artículo debe entenderse como una herramienta científica que favorece la claridad, la transparencia y la comunicación del conocimiento. Esa es, en el fondo, la idea principal de esta exposición. La estructura no es un detalle externo, sino parte del rigor mismo de la investigación psicológica. El título, el resumen y la introducción, aunque a veces parecen elementos preliminares o secundarios, en realidad cumplen funciones fundamentales para orientar al lector desde el inicio. El título es la primera identificación del estudio. Su función principal es expresar con precisión el tema investigado. Un buen título permite reconocer rápidamente sobre qué trata el artículo y además facilita su localización en buscadores académicos o bases de datos. Su importancia radica en que actúa como una puerta de entrada al contenido. Si el título es ambiguo o demasiado amplio, puede generar confusión o incluso dar una idea equivocada del estudio. Luego se encuentra el resumen, que condensa en pocas líneas los aspectos esenciales del artículo: el problema, el objetivo, el método, los resultados más importantes y la conclusión general. Su función es ofrecer una visión global del trabajo. Esto es importante porque muchas veces el resumen es lo primero que se lee. Incluso puede determinar si una persona decide continuar o no con el artículo completo. Por eso debe ser preciso, claro, fiel al contenido real del estudio. Finalmente está la introducción, que cumple la función de presentar el problema investigado, exponer antecedentes relevantes y explicar por qué esa investigación era necesaria. También suele delimitar los objetivos y en algunos casos las hipótesis. Su importancia está en que justifica el sentido del estudio. No se trata simplemente de colocar teorías, sino de construir el contexto que permita entender qué se investigó y por qué vale la pena hacerlo. En definitiva, estas tres secciones iniciales orientan al lector y le dan una base clara para comprender el resto del artículo. Si la introducción explica qué problemas se estudió y por qué, el método responde a una pregunta decisiva: ¿cómo se llevó a cabo la investigación? En esta sección se describen aspectos como el diseño del estudio, los participantes, los instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para recoger la información. Su función principal es mostrar de qué manera se obtuvieron los datos. Esto permite que el lector comprenda las condiciones concretas bajo las cuales se desarrolló el estudio y que pueda valorar si el procedimiento fue adecuado para responder
la pregunta de investigación. La importancia del método radica en que sostiene la credibilidad del artículo. Un hallazgo puede parecer interesante, pero si no se explica con claridad cómo fue obtenido, pierde fuerza científica. En otras palabras, los resultados no pueden evaluarse de forma seria si el método está mal descrito o resulta confuso. Por eso esta sección aporta transparencia y rigurosidad. Además, el método tiene otra función muy relevante: favorece la revisión crítica y la posible replicación. Esto significa que otros investigadores pueden analizar si el procedimiento fue correcto e incluso repetir el estudio en otro contexto para comparar resultados. En psicología, donde intervienen múltiples variables humanas y contextuales, esto resulta especialmente importante. Entonces, puede decirse que el método no es una parte técnica aislada, sino que es el núcleo que conecta la teoría con la evidencia empírica. Sin un método claro, el artículo pierde una de sus bases más importantes. En cuanto a los resultados, muestran los hallazgos obtenidos a partir del análisis de los datos. Su función principal es exponer la evidencia de manera ordenada, objetiva y comprensible. En los resultados se presentan datos, tablas, gráficos, porcentajes, medias, correlaciones y otros indicadores según el tipo de investigación realizada. Lo central aquí es que esta sección debe limitarse a mostrar qué se encontró, sin desarrollar todavía interpretaciones amplias. Esa separación entre evidencia e interpretación es muy importante porque ayuda a mantener el rigor científico y evita que el autor mezcle los datos con opiniones personales o conclusiones apresuradas. La importancia de los resultados radica precisamente en eso, que permiten observar la evidencia antes de darle significado. Primero se muestra qué revelan los datos, después en la discusión se analiza qué pueden o qué quieren decir. Esta distinción ayuda a que el lector evalúe con mayor claridad si los hallazgos realmente apoyan lo que se planteó al inicio de la investigación. Desde una perspectiva crítica, esta sección también protege contra ciertos sesgos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que ocurre cuando el investigador tiende a ver en los datos solo aquello que coincide con sus expectativas. Por eso, unos resultados bien presentados no solo informan, sino que también fortalecen la honestidad intelectual del estudio. En síntesis, los resultados constituyen la base empírica del artículo. Allí el lector puede ver qué se encontró realmente antes de pasar al plano de la interpretación y la argumentación. Ahora explicaremos dos secciones estrechamente relacionadas: la discusión y las conclusiones. Si en los resultados se presentó la evidencia, aquí se avanza hacia la interpretación y el cierre del estudio. La discusión tiene como función analizar el significado de los hallazgos a la luz del marco teórico, de los objetivos iniciales y de investigaciones previas. Es el espacio donde el autor explica qué implican los resultados, en qué medida coinciden o no con lo esperado y cómo pueden entenderse dentro del conocimiento ya existente. Su importancia radica en que transforma los datos en conocimiento. Es decir, no basta solo con mostrar cifras o resultados, hace falta comprender qué aportan realmente. Además, en la discusión también suelen reconocerse las limitaciones del estudio, sus alcances y posibles líneas para futuras investigaciones. Esto es importante porque la ciencia seria no consiste en aparentar perfección, sino en reconocer hasta dónde llegan los hallazgos y qué aspectos deben seguir explorándose. En psicología esta cautela es muy valiosa, ya que se estudian fenómenos complejos y cambiantes. Por su parte, las conclusiones sintetizan la respuesta final al problema planteado o a la hipótesis del estudio. Su función clara es recoger de forma breve el aporte central de la investigación. La importancia de esta sección está en que ayuda a cerrar el artículo de manera coherente y deja establecido que se pueden sostener a partir del estudio realizado. En conjunto, discusión y conclusiones permiten pasar de la descripción de datos a una comprensión más elaborada de su significado científico. En cuanto a las referencias bibliográficas, estas cumplen la función de mostrar en qué fuentes se apoya la investigación. Gracias a ellas, el lector puede verificar la información, revisar los antecedentes utilizados y reconocer que el estudio no surge de opiniones aisladas, sino del diálogo con otros autores y trabajos previos. La importancia de las referencias va más allá de cumplir una norma técnica. En realidad, permiten ubicar el artículo dentro del conocimiento acumulado y muestran que la investigación forma parte de una comunidad científica. Sin referencias claras, el artículo pierde trazabilidad,
sustento y conexión con el campo académico. Ahora bien, al observar el título completo, título, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias, se entiende mejor por qué esta estructura es tan importante. Su valor está en que el orden del razonamiento científico facilita la lectura crítica, mejora la comunicación entre investigadores y favorece la transparencia del proceso investigativo. Gracias a esta organización, un estudio puede ser leído, cuestionado, comparado y utilizado como base para nuevas investigaciones. Sin embargo, también conviene cerrar con una idea crítica. Una buena estructura por sí sola no garantiza calidad científica. Un artículo puede estar muy bien organizado y aún así tener debilidades teóricas o metodológicas. Pero aunque no garantice la calidad, sí crea las condiciones para evaluarla. Y ahí está su verdadera relevancia. En conclusión, la estructura del artículo científico psicológico no solo ordena un texto, hace posible que el conocimiento se comunique con mayor rigor, claridad y utilidad dentro de la disciplina. A continuación, la compañera Paola Panqueva con lo siguiente de la exposición. Aporte de los artículos científicos a la psicología. Además de comunicar los resultados de una investigación, los artículos científicos también cumplen con un papel muy importante. Es el avance de la psicología como disciplina científica. A través de estas publicaciones, los investigadores pueden presentar nuevas ideas, teóricas o estudios relacionados con diferentes aspectos del comportamiento humano. Esto permite que el conocimiento científico se vaya ampliando con el tiempo gracias a aportes de distintos investigadores. De esta manera, la información no se queda únicamente en quien realiza el estudio, sino que puede estar compartida por toda la comunidad académica. En este sentido, Hernández, Fernández, Baptista señalan que la investigación científica requiere verdadero valor cuando sus resultados se comunican de forma adecuada a través de publicaciones académicas. Esto significa que una investigación no solo consiste en recolectar información o también analizar datos, sino que permite compartir estos resultados para que puedan ser conocidos, analizados y utilizados por otros investigadores. Gracias a los artículos científicos, muchos estudios pueden ser replicados, comparados y también ampliados, lo que contribuye al crecimiento del conocimiento dentro del campo de la psicología. Aporte de los artículos científicos a la psicología. Además de comunicar los resultados de una investigación, los artículos científicos también cumplen con un papel muy importante. Es el avance de la psicología como disciplina científica. A través de estas publicaciones, los investigadores pueden presentar nuevas ideas, teóricas o estudios relacionados con diferentes aspectos del comportamiento humano. Esto permite que el conocimiento científico se vaya ampliando con el tiempo gracias a aportes de distintos investigadores. De esta manera, la información no se queda únicamente en quien realiza el estudio, sino que puede estar compartida por toda la comunidad académica. En este sentido, Hernández, Fernández, Baptista señalan que la investigación científica requiere verdadero valor cuando sus resultados se comunican de forma adecuada a través de publicaciones académicas. Esto significa que una investigación no solo consiste en recolectar información o también analizar datos, sino que permite compartir estos resultados para que puedan ser conocidos, analizados y utilizados por otros investigadores. Gracias a los artículos científicos, muchos estudios pueden ser replicados, comparados y también ampliados, lo que contribuye al crecimiento del conocimiento dentro del campo de la psicología. Importancia para los estudiantes y la formación académica. Finalmente, los artículos científicos también tienen una gran importancia dentro de la formación académica de los estudiantes universitarios. A través de la lectura de estos artículos, los estudiantes pueden conocer investigaciones actuales, comprender cómo se desarrollan los estudios científicos y acceder a información confiable sobre distintos temas de la psicología. Además, los artículos científicos permiten desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico, ya que los estudiantes pueden comparar diferentes investigaciones, analizar sus resultados y comprender mejor los fenómenos psicológicos que se estudian. También representan una fuente importante de información para la elaboración de trabajos académicos, proyectos de investigación y actividades universitarias. En el ámbito profesional, estos artículos también son fundamentales. ¿Por qué? Ya que muchas prácticas dentro de la psicología se basan en la investigación previamente publicada. Por esta razón, los artículos científicos no solo son importantes para los investigadores, sino también para los estudiantes y futuros profesionales que necesitan basar sus conocimientos en información científica confiable.
En conclusión, los artículos científicos representan una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para difundir el conocimiento, promover nuevas investigaciones y fortalecer el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Para finalizar, podemos decir que la investigación psicológica es un proceso complejo que requiere diferentes etapas para poder generar conocimiento científico confiable. En primer lugar, el análisis de la interpretación y la representación de los resultados estadísticos nos permite transformar los datos obtenidos durante una investigación en información significativa. A través del análisis estadístico, los investigadores pueden identificar relaciones entre variables y comprender mejor distintos fenómenos relacionados con el comportamiento humano. Sin embargo, estos resultados no tendrían el mismo valor si no se interpreta adecuadamente dentro del contexto del estudio y si no se representan de forma clara y organizada. Por esta razón, la interpretación de los datos y la correcta representación de los resultados son fundamentales para que los hallazgos puedan ser comprendidos y utilizados por otros investigadores. Por otra parte, la estructura de un informe de investigación también cumple un papel esencial dentro del proceso científico, ya que nos permite organizar de manera sistemática cada una de las etapas del estudio, desde el planteamiento del problema hasta la representación de los resultados y también las conclusiones. Esto facilita la comprensión del trabajo realizado y garantiza una comunicación más clara en el proceso investigativo. Finalmente, los artículos científicos representan uno de los principales medios para difundir los resultados de las investigaciones. A través de estas publicaciones, los investigadores pueden compartir y contribuir al desarrollo científico y al avance de la psicología como una disciplina científica. Ya para concluir, el análisis y la interpretación de los datos, la correcta elaboración de los informes de investigación y la publicación de los artículos científicos son elementos fundamentales dentro del proceso de investigación psicológica, ya que nos van a permitir transformar toda la información obtenida en conocimiento científico útil para que podamos comprender el comportamiento humano y aportar las soluciones a diferentes problemáticas en la sociedad. Muchas gracias, profesor.